que nos han brindado Raquel y Bartira, que son psicoanalistas de la EBP y de la AMP, pero que tienen un trabajo en Brasil que nos van a compartir. Es el trabajo que ellas dos coordinan y es un programa de investigación de psicoanálisis sobre el autismo. Me parece muy interesante cómo está esa articulación entre el programa de investigación de psicoanálisis y autismo que nos van a contar y vamos a estar trabajando con ellas para el 10 con el ESIAP. Nos han estado acompañando durante todo el seminario y provocaron ellas entonces compartirnos para nuestro próximo encuentro el 10 de octubre un video que trabajaremos en la primera parte y luego de ese video haremos una conversación con ellas en donde nos podrán compartir este trabajo, esta experiencia que llevan, como ellas nos lo van a decir después, desde el 2016 y también señalan cómo a partir del encuentro con Eric Laurent desde el 2012 quedaron provocadas. Ya nos contarán entonces de ese recorrido, de la provocación, su elaboración y quisieron entonces que este seminario incluyera ese trabajo de ella. Nos pareció muy pertinente que fuera en el cierre, porque el trabajo de ella nos va a mostrar algo de lo que hemos hecho en este seminario. Trabajo con docentes, trabajo con padres, trabajos con los mismos autistas. Vamos a ver entonces en el 10 de octubre, primero que todo, el video y luego haremos una conversación. Darles de nuevo la gracia a Raquel y a Bartira por ese generoso acto y ese estar pensando en esta articulación para continuar conjuntamente con la batalla del autismo. También dijimos que como es el cierre del seminario, nos parecía rico si brindábamos también con una caipiriña o algo así para ver el video, conversar. Dijimos que si hacíamos preparación para las preguntas y dijeron, no, una conversación, veamos el video y a partir de una experiencia, una caipiriña, un vinito, lo que tengan y así cerramos el honor que tendremos de que nos estén acompañando en el cierre de este seminario. Muy conmovedor el ofrecimiento que nos hicieron y celebramos. Bueno, con eso entonces de nuevo gracias a las dos y el 10 de octubre les recuerdo que será este encuentro. Es Ahora un gran sí, honor para nosotros. Sí. Víctor. Bueno, ese día ya conversaremos y ahí están Raquel y Bartira para quien no las han localizado. Y vamos entonces a comenzar con nuestro seminario, a continuar con la clase de hoy. La clase de hoy se llama La actualidad de la práctica con sujetos autistas y psicóticos. Es el seminario, sí, orientada por el psicoanálisis, pero la clase de hoy es la transferencia con padres e instituciones que alojan las subjetividades. Está a cargo de Elida Ganosa, y también la acompaña en este trabajo María Solita Quijano, María Solita asociada de la ANEL Bogotá y Elida Ganosa, miembro de la MP y de la ANEL Lima. Bueno, Elida y María Solita, les Bien. doy la palabra y quedamos entonces a la espera de todo este trabajo que tendremos esta noche. Y gracias. Bueno, empezaré agradeciendo la invitación para estar en esta clase al ESIAP y a los integrantes del ESIAP por estar también acompañándonos. Eh, a nuestras invitadas también de PIPA, que son muy lindas y muy colaboradoras con nosotros también, y que realmente podemos unir esfuerzos para trabajar haciendo batalla en el autismo. Bueno, abordando el tema de la transferencia con los padres e instituciones, pensamos entonces abordarlo por el lado de la familia, primero, que es la primera institución del sujeto, que sostiene la dimensión esencial de la transmisión de un real, que queda indicado en la función de residuo que mantiene la familia conyugal en la evolución de las sociedades.
Lacan, en las dos notas sobre el niño, ubica lo irreductible de esta función de la familia, que más allá de la satisfacción de las necesidades, compromete la transmisión de una constitución subjetiva. Transmisión que se realiza en el terreno del deseo con la condición que no sea anónimo, que tenga un nombre que designa un lugar, una función que del lado del padre se trata de un padre que está vivo, es decir, con todas sus fallas, función que se define por su nombre, sea el vector de una encarnación de la ley del deseo. Del lado de la función de la madre, es quien a través de sus cuidados particulariza su interés testimoniando de sus carencias con la marca del deseo. Pero la familia también es el lugar donde todo se equivoca. ¿Qué son los hijos para los padres? ¿Qué son los padres para los hijos? Hay malentendidos que circulan, secretos que se guardan, ficciones que se transmiten por lo real, del malentendido de los goces de los parteners. El equívoco de los goces de cada uno, de esa mujer, de ese hombre que se unen para concebir una cría. Se nace, por lo tanto, de un encuentro entre dos deseos y del malentendido entre los goces. Por todo lo mencionado, podemos afirmar que la familia es imposible de sustituir, como lo manifiesta Guy Poublon en Hablar con los padres, que no podemos acompañar a un niño o a un joven o a un adulto también sin incluir a su familia, a sus padres. Otra consecuencia que se desprende es mantenerse lejos del ideal. Y esto vale tanto para la familia como para toda institución y dispositivos. Debido a que el ideal toma la forma de saber cuando se acoge un niño en una institución. El saber recae en ella como saber de expertos y los padres se sienten destituidos en su función, porque se introduce automáticamente que la institución estaría en mejores condiciones de ocuparse de su hijo. ¿Me siguen? Sí. Ya, porque no los veo. Este impasse estructural también se puede tener en cuenta en la consulta privada, en determinadas circunstancias. Por eso es importante reunirse con cierta regularidad en entrevistas con los padres para afianzar el lazo transferencial con ellos. Cuando se recibe el diagnóstico de autismo que nombra lo que le sucede a un hijo o hija, este diagnóstico es asumido por los padres con desconcierto, les impacta, les choca de tal manera que los vulnera y se quedan completamente solos frente a este significante autismo que entra en sus vidas. Se preguntan, ¿qué es? ¿Tiene cura? ¿Y ahora qué hacemos? Estos padres detectaron algo en su hijo o hija, en su desenvolvimiento habitual que les preocupó y resolvieron ir a un profesional, mientras que los otros niños, hasta que se les hace muy evidente, o son otros, como la familia, la profesora del aula, la psicóloga del colegio, el pediatra, que se los hacen evidente. Si ellos toman a su cargo y solicitan un apoyo, esta maniobra por parte de ellos les permite inscribir un intersticio entre ellos como padres y lo que les ha impactado. Pero hay que decir que siempre hay un trabajo que realizar al respecto con ellos, por parte de la institución o del especialista al que acuden en busca de una respuesta, de una solución, de un tratamiento.
¿qué ofrece el psicoanálisis a los padres? El psicoanálisis a los padres ofrece de orientación lacaniana, no busca instalar un ideal de padre o madre, ni tipificar sus fallas. Lo que se busca es que ellos establezcan transferencia con el psicoanálisis en las instituciones, en la consulta privada y en otros dispositivos orientados por el psicoanálisis, que se sepa que son interlocutores válidos para los que trabajamos con ellos. A los practicantes en psicoanálisis que trabajan en la consulta privada o en las instituciones, se nos hace ineludible leer, detectar la presencia, ese modo singular e irrepetible que adopta la lengua privada del parlet autista. Asimismo, aprender su medio particular de protección, los objetos de los que se apropia o pedazos de estos, rastreando los signos de ese tratamiento que se va realizando para defenderse de aquello que lo invade y que no puede poner en palabras. Por lo que tenemos que estar atentos a sus construcciones e invenciones originales, quizás incipientes, y que si las dejamos pasar, se corre el riesgo de perderlas. Abrir así un espacio de espera para el advenimiento de un sujeto en el tratamiento con estos niños y jóvenes, acompañarlos en su doble trabajo de fijar y recortar el goce por un lado y vestirlo de imágenes y palabras por otros, en esta tarea a la que estamos comprometidos no es sin los padres. El lugar de los padres es fundamental y su responsabilidad de la educación de sus hijos es irreemplazable. Para que el trabajo con los niños y jóvenes autistas sea fructífero y llegue a buen puerto, tenemos que navegar junto con los padres, porque ellos son los que con su saber pueden explicarlos a nosotros lo que solo ellos saben de su hijo. Otorgarles el lugar de saber los restituye en su función de padres y los instituye como sujetos. Y nos limita como rivales potenciales y amenazantes de los cuales deberían defenderse, permitiéndoles inventar pautas a la medida de sus hijos y de las situaciones concretas, teniendo en cuenta que son soluciones temporales, hallazgos que se construyen poco a poco, soportando este nivel de incertidumbre para recomenzar cada día. Continuando con las instituciones que alojan subjetividades, abordaremos el tema que nos convoca teniendo en cuenta la modalidad de trabajo de la práctica entre varios, que practican muchas de las instituciones lacanianas existentes. La práctica entre varios consiste en una forma de intervención clínica con niños autistas y psicóticos, realizada por un equipo de intervinientes en un marco institucional definido por los lineamientos de la Clínica del Parlet de Jacques Lacan, que pone el acento en la tensión entre el trabajo del sujeto y el tratamiento del otro, donde el otro es un otro del deseo y no un otro del goce. Si tenemos en cuenta que la causa del malestar del sujeto psicótico o del autista está en su otro y su condición de sujeto depende de lo que tiene lugar en él, es entonces al nivel del otro que tenemos que operar. Es el otro lo que tenemos que tratar. Es por esta orientación que en la práctica entre varios y en relación al trabajo con los padres se toma en cuenta y se indaga cuál es el otro del sujeto, qué efectos produce en él y cómo éste responde ante ese otro. Como el parlet autista o psicótico se las tiene que arreglar con un otro perseguidor, intrusivo, caprichoso o malvado,
Se recurre a la intercambiabilidad de los intervinientes, que se autorizan a hacerse destinatarios de lo real del sujeto. Esta manera de trabajar permite que el lazo que establezca el parlete autista o psicótico no se localice en un solo interviniente, difuminándose la dimensión intrusiva o persecutoria del interviniente, y así el otro con el que se vaya relacionando no se convierta en una presencia intimidadora o amenazante. En esa acción del tratamiento de la palabra no se está solo en su relación con el parlet, porque están implicados los otros intervinientes, ya sean presentes o ausentes, de forma tal que se favorezca una atmósfera en la que se hace posible que el deseo circule encarnando un otro regulado, en su posición, tanto en su voz como en la mirada o en los objetos pulsionales. Es una acción que hay que inventar cada vez y que se deja enseñar por el tratamiento que el mismo sujeto ha intentado poner en pie. Tener algunas pistas de cuál es ese otro nos orienta en el trabajo con cada sujeto autista o psicótico y posibilita abrir el campo en el que se pueda encontrar con un otro diferente del cual se suele defender. A los padres se les incluye en el campo de la práctica entre varios, y esta práctica, como ya dije, no es sin ellos, y postula que el trabajo con los padres es una condición sine qua non para un tratamiento posible con el parlet autista o psicótico. Al dar lugar a los padres, madre o padre, ellos pueden dar las claves, dar las pistas que necesitamos y que han construido para intentar eludir el muro defensivo del que se resguarda su hijo, para producir una zona de intercambios. Para ello, se tiene la estrategia de implicarlos en un primer tiempo lógico, a partir de otorgarles un lugar en tantos que sujetos. Se les rinde cuentas de lo que se hace en el dispositivo, se les comunica cómo se ha intentado desde la institución lograr hacerse parteners del trabajo de su hijo, y se los invita a que hablen de él, porque ellos son los que saben de su hijo. En un segundo tiempo, se procura que se sientan apoyados a encarnar un otro que sabe convertirse en partener de su propio hijo como sujeto, que le permitirá nuevas posibilidades de lazo con ellos. Por tal motivo, se están muy atentos para animarlos a crear sus propias maniobras, alentarnos a llevar a cabo su táctica según su estilo, en el tiempo y lugar que ellos escojan y que redunde en un efecto de tranquilidad en su hijo. Los padres pueden aprender que la aceptación de los límites por parte de su hijo o hija pasa por su posición subjetiva. Por ejemplo, una madre muy dispuesta a acceder a la exigencia de su hijo decide un día autorizarse a decirle no, estoy muy cansada, ya no puedo más. Ella se sorprende con la reacción de su hijo, que se calma y se ocupa de ella. Así verifica lo que se le había transmitido en uno de los encuentros con el equipo de la institución. Es decir, que la mejor manera de abordar a su hijo es hacer valer su enunciación a condición de llevar una barra sobre ella misma y encarnar un otro regulado en situación de dificultad. Este ejemplo muestra cómo esa madre aprende en acto a ser de partener de su hijo. Asimismo, vislumbran los padres que es posible situarse frente a él, a su hijo o a su hija, de una manera diferente, encarnando una posición de partener que permita para él nuevas posibilidades con ellos. De esta manera se obtiene su confianza y su consentimiento para que confíen su saber sobre su hijo y se puede afirmar que la transferencia con los padres está establecida.
Bueno, ahora voy a darle la palabra a María Solita para que nos comparta su trabajo llevado a cabo en la institución Borde Bogotá. María. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Elida. Voy a leer mi texto, que aunque pueda repetir algunas cuestiones, me fue necesario bordear mi viñeta de esta manera. Titulé mi trabajo Trabajo con padres, entre comillas, partners del sujeto autista. Comienzo con una pregunta que me surge del trabajo con los sujetos autistas y del trabajo de formalización y de lectura de textos, entre otras, los que sugerimos para esta clase, un texto de Iván Ruiz y un texto de Guy Poblom, porque son bien interesantes para pensar esta cuestión relacionada con los padres. La pregunta con la que comienzo la planteo así. ¿Qué partener son los padres para el sujeto autista si por estructura para el autista lo simbólico no es operativo? Padre y madre son lugares simbólicos para un cachorro humano, para un parletre, cuya función se hace operativa en la constitución subjetiva. No son papá y mamá con toda la imaginarización con la que solemos hablar de ellos, incluida cierta idea del amor, el cuidado, la guía, maneras de nombrar algo de su función simbólica. Sin embargo, pueden ser las personas más cercanas, cotidianas, generalmente son los que ubican algunos asuntos discretos, ínfimos o fuertes, disruptivos, entre otros. Ellos que captan en sus hijos asuntos como, por ejemplo, qué le resulta insoportable, qué lo calma, qué le gusta o le disgusta, y más allá, quizá puedan tomar sus pataleos o extrañas estereotipias como modos de resolver malestares que ellos, ni los padres ni el sujeto, entienden. Es decir, una manera del sujeto de expresar algo que lo perturba, que lo molesta, que no puede tratar de otra manera. Esto nos ha enseñado, entre otras, Valerie Gay, madre de Theo y sus hermanos. La hermana nos dice, por ejemplo, que es muy difícil ser para él solo un objeto que él usa. Siempre me pareció muy importante este punto porque a veces no se escucha este punto de dificultad frente al sujeto autista, ni para los padres y tampoco muchas veces para los hermanos, cuando los hay. Hay manifestaciones que abruman y angustian, que afectan la vida social de la familia, lo que a su vez puede incidir en la disposición de ellos, los padres, de seguir estos signos del sujeto que no entiende. Es allí que acompañarse por otros es importante, como ha dicho él. Estas situaciones son correlativas del hecho de que hay sujetos autistas muy radicales en su posición y en su relación con el lenguaje, con el otro, que hacen más difícil para sus partners sostener un lugar para ellos, para el sujeto y para ellos mismos, para acompañarlos y hacer vivible y provechoso el camino de inventar soluciones a sus impases existenciales, las del sujeto autista. Esta posición radical puede ser temprana en la vida del sujeto u ocurrir en una coyuntura que desbarata los arreglos del sujeto y de su familia junto a él. Recordaría acá un poco la viñeta que nos presentó María Pilar Cuéllar en una clase anterior que tuvo esa característica. El trabajo con padres, entre comillas lo escribo, es una expresión común que convoca acuerdo general en el trabajo con sujetos autistas en diversas orientaciones. Compartimos que es fundamental, pero al tiempo nos invita a considerar la cuestión de cómo se particulariza este trabajo en la práctica entre varios bajo nuestra orientación, la orientación lacaniana, que aloja sujetos autistas en graves dificultades, dado un asunto estructural del autismo, como hemos dicho. Los padres de M, joven de 17 años, demandan a Borde Bogotá atender a su hijo. Los padres, cada uno a su manera, en entrevista, manifiestan el momento de dificultades que vive M tanto en la familia como en el colegio, donde cursa su último año escolar.
Dos situaciones de angustia habían ocurrido recientemente, según comenta la madre. La primera ocurrió en los inicios del año escolar, cuando tuvo un estallido relacionado con una joven recién ingresada a su curso y con la cual M establecía una relación, una amistad, podemos decir. Un día le quería compartir un trabajo importante para él porque consideraba que había inventado un método para el tratamiento de las basuras del colegio, pues los asuntos del medio ambiente son de su muy especial interés. Ella, la amiga, no le prestó atención y esto lo enfureció. Tomó una piedra para lanzársela y un profesor lo detuvo. Esto generó en el colegio mucha inquietud hacia M, que por cierto estuvo toda su escolaridad en este colegio. La segunda situación se refiere a su pequeño sobrino de 4 años, a quien M quiere mucho, que estando de visita en casa le pedía con insistencia una cosa u otra. Él se desesperó, estalló y se produjo una situación muy difícil en casa que no ha sido usual en la relación que sostiene M con su pequeño sobrino. Fundar los padres como sujetos para hacernos sus parteners, como propone Virginio Bayo, implica en primer lugar abrir los padres, es decir, tomar a cada uno, padre y madre, cuando es el caso. La importancia de esta apertura también la presenta Guy Poblom en el texto que hemos compartido para esta clase. Fundarlos como sujetos quiere decir otorgarles el lugar de saber sobre el sujeto, su hijo, operación que implica a la institución borrarse en relación con el saber. Esto es no constituirse como supuesto saber sobre el sujeto. Saber no saber es la fórmula de Bayo como condición para hacerse par del sujeto y de los padres. Bajo esta orientación se conducen estas entrevistas con sus padres. A partir de la demanda de los padres de M, BOR de Bogotá aloja a M ofreciéndole un dispositivo con 2 intervinientes para abordar un tratamiento del otro en ese momento de impasse. Mencionaré unos movimientos que permitieron poner en forma la transferencia con padre y madre. Primero, el primer asunto que traigo es que frente a la demanda de los padres, M es alojado en este dispositivo que acabo de referir, como ya he dicho. En segundo lugar, en entrevista con los intervinientes, el padre, muy angustiado, manifiesta su molestia por las llamadas constantes y quejas del colegio que lo llevan a tener que recogerlo con frecuencia. Se plantea si hay que retirar a M porque el colegio no está cumpliendo con su parte en su proceso escolar. Pero a nuestra pregunta, ¿qué le gusta a M?, también nos habla de su infancia, de una práctica familiar promovida por él, de salir a paseos en bicicleta por la ciudad con los hermanos mayores, bordeando lo urbano, recorridos por senderos cerca a zonas boscosas. Comenta el padre que los hermanos se aburrieron en un tiempo corto de ir con el hermanito lento, pero él persistió en ir con M a esos paseos. Marcamos que es muy interesante esta actividad a la que el padre, introdujo a su hijo. La madre, por su parte, nos habla de los paseos que comenzaron a frecuentar caminando a zonas limítrofes de bosques cercanos a la ciudad, páramos y otras formaciones boscosas que M disfruta mucho, también y sobre todo por sus condiciones medioambientales. La madre se ha dedicado a saber de esto y en particular de la producción ecológica en huertos urbanos, pues ha hecho incluso muchos cursos y mantiene con esa actividad su acompañamiento a los intereses que capta muy bien de su hijo. Voy a mencionar acá en esa entrevista, la madre introduce una cuestión, que es una pregunta suya, relacionada con algo que ella observa, que es cómo M toma frases de personas. A mi pregunta si ubica qué personas, ella comenta en particular de una directora de un huerto al que concurre con frecuencia M,
y que le gusta mucho y tiene buenas relaciones con las personas que están allí ocupándose. Y en particular una frase que ella capta que él toma de esta persona. La frase dice algo como, no se puede estar 100% seguros, siempre hay riesgos, algo de este orden. Ella lo comenta y tomamos nota. Converger con los padres quiere decir captar que ese es un interés importante de M, que habíamos captado por él mismo, y que ellos, los padres, lo han acompañado desde hace tiempo en eso, ha sido muy importante para la transferencia, especialmente con la madre. Otro punto que considero importante para esta transferencia ha sido el siguiente. Durante ese año realizamos en Borde, Bogotá, un seminario taller sobre autismo abierto a la ciudad. Nos servimos de películas y testimonios de autistas y padres para ofrecer al público nuestra orientación a la hora de acoger sujetos autistas, transmitir lo que ellos y sus padres nos enseñan sobre su sufrimiento. Los padres de M asistieron a este seminario taller. Más asiduamente la madre, que no faltó a sesión. Por su parte, el padre manifestó muy conmovido en alguna oportunidad que había podido captar algo del sufrimiento de su hijo. La madre, por su parte, hizo intervenciones puntuales, haciendo notar que estaba siguiendo las propuestas de textos y de películas que ofrecimos durante el seminario. Se trata de padres concernidos con las dificultades de su hijo, que han sido sus parteners, cada uno a su manera, en una coyuntura particularmente angustiante por las dificultades del momento que él, su hijo, atraviesa como adolescente. Mientras la angustia del padre se apacigua un poco, la madre nos comparte su hallazgo. Ha ubicado el sistema, entre comillas, que M ha inventado para situar y tratar de alguna manera algo de su goce. Este ordenamiento del sistema me permitió, con sorpresa, situar cuestiones del trabajo de M en nuestros encuentros. El sistema está armado con 3 personajes. Dark, el que piensa las cosas negativas. Un día nos dijo M que él había tenido una crisis existencial, entre comillas, a sus 13 años. ¿Crisis existencial? ¿Cómo es eso?, pregunté, mirando a mi colega con sorpresa. M explica que Bolsonaro había mandado deforestar la Amazonía. Esos son asuntos medioambientales y de cambio climático que pueden producir pensamientos negativos, incluso catastróficos. Lo lleva a un agujero sin borde. Nos comparte también M en algún momento un malestar que él se le presenta por su intensa actividad de investigación sobre estos temas que le interesan, que él nombró como investigadero. Macaco, segundo personaje, es el enojo a alto nivel y tiene 3 grados: mini, normal y mega. En este último es mejor no hablarle, dice M. Dice la madre presentando al personaje. Macaco fue traído al trabajo en Borde cuando mencionó algunos de sus fuertes enojos. Que tenga grados y que ubique que es mega, que en mega es mejor no hablarle, es una elaboración fina que quizá le puede permitir anticiparse a momentos que sabe complicados, como el de la piedra y la compañera de curso. Lo mismo a sus padres, padre y madre. Saber leer en qué estado está les puede permitir situarse mejor en las diversas situaciones y momentos en los que M se encuentra. Es importante, en este sentido, que padre y madre, que cada uno pueda consentir a ese saber que ellos mismos han producido y que nos están compartiendo en entrevista. Y el tercer personaje es Pisti. Es un mensajero que cuida detalles de seguridad. Trabaja con constancia cuestiones de ciberseguridad. Es un navegador virtual que busca asuntos gratis, pero con seguridad. Adora las montañas rusas,
por algo que vive en su cuerpo, pero detalla los asuntos de seguridad en la construcción y demás cuestiones. La madre nos comenta que para ella fue un acontecimiento compartir este hallazgo con nosotros. En efecto, ese saber que ha podido ordenar y del que supo en un momento angustioso, cuando le pregunta a su hijo, ¿pero quién habla ahí?, decanta para ella y para su hijo este sistema. Y presentarlo al equipo da cuenta de la transferencia que permite depositar su saber sobre las invenciones de su hijo, una inversión operativa para M y para sus partners que orienta en nuestro acompañamiento. Además, y no menos importante, se pudo producir en esa entrevista un nombre que quizá podrá tener valor de ese uno eventualmente. El nombre es reparador. La madre había comentado conmigo que a M le gusta solucionar problemas prácticos en algún momento. Este nombre surge en la entrevista cuando la colega interviniente que participaba de la entrevista comenta de una sesión en la que M toma un aparato que está allí, un juguete, como una especie de bomba de extraer agua, y se queda observando que el aparato no está funcionando. Comentamos con la colega interviniente si es que no funciona el aparato. Y él se dedica a escudriñar el mecanismo hasta hacerlo funcionar. Ella comenta esta actividad que se realizó en el encuentro con M y de ahí puede surgir en esa reunión el nombre reparador. M pudo culminar su estudio escolar y ahora explora el tipo de actividad educativa con la que le implicaría establecer lazos con otros, que ha sido una gran dificultad para él. Sus padres lo acompañan. Traigo estos recortes porque para mí causaron una gran y muy grata sorpresa. Producir un sistema, entre comillas, en este momento de su vida, con su madre y con nosotros, podría permitirle orientarse para establecer los lazos que tanto anhela. Podría ayudarle a decidir, vez por vez, entre comillas, decidir, acerca de cómo conducirse con otros, con sus intereses, lo que le requerirá hacer uso de su sistema. Armarlo no es poco, pero usarlo será un trabajo cada vez. Además, reparador puede servirle para concentrar sus intereses junto con otros y sobre todo en una dimensión que pudiéramos llamar más pragmática, más práctica, porque él mismo nos ha dicho que investigadera lo lleva por el peor camino. Bien, por ahí dejo. Bueno, ahora sí abrimos un poco la interlocución. Elida, adelante. Mari no dijo que tenía también el tema del taller de madres que hemos llevado a cabo en Lima y que es una experiencia que quisiera compartir. No sé si se pueda por el Claro. tiempo. No, por favor, ha sido una experiencia de mucho tiempo, Elida. Vamos Sí. con las preguntas guardándolas para compartir lo que... Bien, es claro, he tratado de hacerlo, a ver si puedo transmitirlo, pero tiene que ver con todo lo que ya hemos introducido. Dale. Bien. Trataré de transmitirles una experiencia que para los integrantes de Borde Lima nos ha enriquecido y orientado en el trabajo con los padres y, por qué no decirlo, también en la práctica clínica que realizamos. Es un taller de madres que surgió por una bienvenida contingencia que posibilitó darles un espacio de palabra al que se autorizaron como madres y establecieron un lazo transferencial con el psicoanálisis, con el equipo que dirigió el taller y entre ellas.
que dura hasta ahora. Animados por el tema que se anunciaba en Barcelona en el 2018, ustedes recordarán el Foro Internacional sobre el Autismo, después de la infancia. A nosotros nos interesó mucho este tema y decidimos organizar un cineforo dirigido a padres, docentes y estudiantes de psicología. Y lo titulamos Una aproximación a la adolescencia en el autismo. Esto luego nos llevó, por la buena acogida de la actividad, a organizar e invitar a un taller para adolescentes y púberes autistas, que sirviera de punto de encuentro e intercambio, un intercambio posible entre los jóvenes, donde la idea era que del juego se podía pasar al lazo. Este mensaje era dirigido a los padres, puesto que ellos serían los que los inscribirían. Entonces, primero realizamos entrevistas a las parejas de padres y madres que escribieron a sus hijos, todos varones, para que nos conocieran, darles una idea de lo que harían en el taller y obtener cierta información sobre sus hijos. Se los aceptó a los que llegaron. Esto fue el primer contacto que tuvimos con los padres. El primer día del taller, las madres llevaron a sus hijos y no se iban. Y cada una de ellas esgrimió una disculpa de por qué se quedaba. No contábamos que ellas estaban preocupadas de lo que sucedería con sus hijos en el taller y estuvieron muy pendientes de cómo se desenvolvían. Al percatarnos de esta situación, inmediatamente improvisamos, dándoles un espacio contiguo al taller, y una colega del equipo se dedicó a conversar con ellas. Por lo que a la siguiente reunión, sabiendo que no se iban a ir, nos organizamos y las invitamos a seguir conversando entre ellas en un espacio diferenciado, para lo cual se les propone el taller a las madres, acompañadas por 2 integrantes del equipo, y cada vez se rotaba, porque teníamos la misma idea de que con el taller de jóvenes, que si se establecía un lazo con ellos o ellas, debería ser con cualquiera. Por lo que nos turnábamos entre los 2 talleres. Y eran talleres paralelos. Los iniciamos en base al documental El mundo de Teo. Por eso también hemos puesto ese link para que vean esta documental de la maleta viajera, cómo se iniciaron las series de las películas y los documentales que hicimos desde el inicio, ¿no?, de nuestro encuentro latinoamericano en la Semana del Autismo. Y nos permitimos organizar una temática que se iba estructurando a partir del diálogo que se establecía entre ellas. Luego de ver unos minutos el documental y con nuestro acompañamiento en cada reunión, conversaba de lo que les había suscitado el documental, y esta dinámica favoreció que se desprendieran fácilmente del documental, intercambiando experiencias, y de entrada se dio un enganche y un lazo entre ellas que hasta ahora dura. Desde los primeros encuentros, este espacio de acogida que se les brindó les permitió explicitar que una de sus preocupaciones principales sobre sus hijos era que no se relacionaban con otros chicos. Habían sufrido rechazo en sus colegios, bullying por parte de sus compañeros, no tenían amigos, otro había sido expulsado del colegio por un malentendido, estaban replegados, y por esa dificultad de hacer lazo, el taller les pareció una buena salida para ellos. Intercambiaban sus vivencias como madres, sus luchas incansables en la escuela, sus frustraciones en lo cotidiano, sus temores, la angustia que sufrían por el futuro para sus hijos. Se interrogan luego de varias reuniones de las posibles causas del autismo de sus hijos. Hicieron confidencias de lo que pudieron hacer y no hicieron, de lo que les faltaba por hacer, aprender, afrontar, incluso de sus sentimientos de vergüenza y culpa,
por no saber cómo responder ante las acciones de sus hijos confrontadas ante la mirada de los otros. Por nuestra parte, como equipo, nos servimos de las entrevistas personales que les permitió a cada una historizar la relación con su hijo y obtener nosotros valiosa información de cómo se sentían con respecto a ellos, conocer más de cerca el arduo camino que habían recorrido a partir de sus primeros años, de los niños y de sus hijos, y también saber o tener noticias de sus objetos, intereses, sus hábitos, gustos. El taller de madres facilitó que contáramos con el apoyo de ellas y sus familias para continuar con el taller de los adolescentes por 2 años y respaldaron siempre las iniciativas que programábamos con ellos. Se les transmitió el abordaje del psicoanálisis, nuestra posición frente al autismo y que hay más que hacer desde la singularidad de cada uno de estos jóvenes que desde su dificultad. Por todo lo expuesto, podemos afirmar que el taller de madres ha sido para ellas un lugar de invención, de respeto, de sorpresas, que le generó un sentimiento de ya no estar solas. El logro inicial que les proporcionó el taller a sus hijos y que fue manifestado por ellos mismos es lo que jugó a favor del psicoanálisis y del equipo. Mamá, ya tengo amigos, ellos son mis amigos, son expresiones que repetían. Se alistaban desde temprano para encontrarse con sus amigos, no querían faltar, y se viajaban, se comunicaban desde lejos para saludarlos. Y este logro en el taller, al parecer, les ha servido a varios como un ensayo para socializar con sus pares y poder extenderlo a otros espacios fuera. Y a nosotros nos sirvió para que las madres establecieran una transferencia con nosotros. Nuestro objetivo fue darles la palabra para que se escucharan entre ellas, compartieran sus vivencias sobre lo que tenían que decir sobre sus hijos, manifestando sus dificultades cotidianas, escuchar y comentar lo que la otra madre le había funcionado, cómo algunas habían resuelto ciertas dificultades de sus hijos, tratando de esclarecer así la lógica del funcionamiento de su hijo, de cómo tratar su cuerpo, de las sorpresas que tenían porque no entendían qué les pasaba cuando estaban ya creciendo y rechazaban hacerse hombres, ¿no? Por nuestra parte, como equipo, nos servimos de las entrevistas personales, lo que les permitió historizar la relación con sus hijos. El taller de madres facilitó, por ello, que contáramos con su apoyo y así poder continuar con el taller de los adolescentes y seguir trabajando con ellos. Y estas madres, este taller se terminó con la pandemia. Se cerró ahí con la pandemia, pero se ha vuelto a renovar otra vez. Y en el segundo año del taller se sumaron mujeres, dos jóvenes, 2 jovencitas adolescentes, una puber y una adolescente, y 2 chicos más, o sea que también sumaron. Yo quería decir el testimonio de las madres que los tenemos anotado y que los he encontrado y quisiera transmitírselos. Dice una mamá: he conocido a ustedes y al grupo de madres de los chicos que van al taller y tenemos un lazo lindo de amistad y solidaridad, sabiendo que sufrimos lo mismo, que somos distintas a las madres comunes, entre comillas, que tenemos más responsabilidades y más desafíos. Tal vez siempre aprendo y entiendo cosas nuevas cada vez. Me nutren las experiencias de las otras madres y las charlas de los psicoanalistas que nos hacen despertar sobre temas que vemos de manera a veces muy ligera. De hecho, el tiempo nunca va a ser suficiente para entender y atender nuestras infinitas dudas
y temas relacionados en cada etapa de la vida de nuestros hijos. Dice, hemos tenido temas súper valiosos viendo el documental de Valerie y Teo. Este documental particularmente me ha empoderado para poder ser yo la protagonista de las ayudas y métodos que necesita mi hija. Esta es una mamá que se incorporó, pero que su hija era más pequeña y no podía entrar al taller. Ella dice que le ayudan las conversaciones con las mamás porque independientemente de los que funcionan a nivel de las terapias, que por lo regular son las mismas para todos y en serie. En cambio, lo que ha conversado en el taller le ha ayudado más. Considero muy valioso que ahora que se acerca la fecha de cierre anual del taller, esto era en el primer año, se pueda retomar el próximo y ampliar las edades. O tener un grupo de chiquis más pequeños, más peques, dice. Otra mamá, en mi experiencia con el psicoanálisis puedo mencionar que me ha ayudado a entender la condición de mi hijo como una forma distinta de funcionamiento y no como una deficiencia. Los psicoanalistas en el taller de madres me han dado herramientas para abordar de mejor manera, priorizar y descubrir sus intereses para a partir de ellos pueda trabajar y ampliar su mundo poco a poco. A través de varios documentales que nos han compartido y los casos de las personas con la misma condición, he podido rescatar vivencias de las familias y las he aplicado con mi hijo haciendo las adecuaciones necesarias. Ahora tengo claro que son autismos, cada cual con sus grandes habilidades y sus dificultades, y que se debe abordar la singularidad sin comparaciones. El taller de madres nos ha permitido un mutuo soporte emocional. Otra madre, el psicoanálisis me ayudó a sintonizar mejor con mi hija y a fluir, es decir, sin aferrarme a ideas de cómo debería ser su vida o su futuro. Y la última, el psicoanálisis y el acompañamiento de los psicoanalistas han permitido un soporte importante para entender y abordar de mejor manera la condición de mi hijo, que es un proceso de aprendizaje permanente con altibajos y un reto que se hace llevadero con el apoyo del equipo, por lo que me encuentro muy agradecida. Bueno, ahí es mi viñeta. Gracias. Testimonio muy, muy bello de todo ese recorrido con esas mamás. Bueno, entonces abramos la conversación. No voy a arrancar, tengo cositas para decir, pero me parece rico que aparezcan interlocuciones ahí. Adelante. ¿Quién se anima por ahí? A ver. Tú. Adelante, Bartira, dale. Primeramente, muchas gracias por las palabras de los textos que presentaron Elida y María Solita. Me gustó mucho, sobre todo dos cuestiones. Poder traer el irreductible de la familia y la relación con el lugar del malentendido, fundamental, que se encuentra en una posición muy difícil cuando estamos frente a un diagnóstico de autismo, porque frente a un diagnóstico de autismo tenemos una caída de los ideales. Entonces, hay muchos malentendidos y la caída de los ideales sobre un hijo. Entonces, es una cosa muy, yo creo, una cosa muy difícil en la vida de una familia.
el cotidiano de una familia ya es muy difícil y con la caída de los ideales es peor, es más difícil. Me gustó muchísimo. Hay una otra cosa. Las comillas para hablar de los padres. Jamás me había dado cuenta de que hay que pensar quién son los padres para los autistas que no hacen este pasaje simbólico. Jamás me había dado cuenta de eso, de esta pregunta. No hay una subjetivación de los padres, de las funciones. Entonces, no sé si me comprenden. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Pensé que genial esta cuestión. Sí. Todo lo que pasó en el taller de las madres. El taller de las madres me hizo pensar en la relación de las historias, de las historizar la relación con los hijos. Qué genial. En Brasil, en portugués se dice que bonito, qué bueno eso, sí. Qué bueno eso. Qué bueno. Era eso. Gracias, Bartira. Gloria, ¿estás por ahí? Sí, o sea, quería como agradecer las dos presentaciones en el sentido de que permiten como retomar elementos de lo teórico, que son muy importantes, pero iluminados desde lo práctico. Porque es que cuando en el trabajo con el autismo, muchas veces eso práctico interroga lo teórico y muchas veces no hay respuestas frente a las cosas que suceden. Y una de esas cosas tiene que ver con la transferencia de los padres en el trabajo con los chicos autistas, porque esa transferencia no siempre es fácil construirla. Hay muchos, de alguna manera, como muchos obstáculos y limitantes en ese proceso y el hecho también de lo que rescataba María Solita, de empezar a encontrar, y lo dijo también Élida, ese sujeto en cada padre y en cada madre que posibilita o limita o interrumpe los procesos que llevan los chicos, porque no es fácil. O sea, la transferencia de los padres y sobre todo cuando se está comenzando con una propuesta diferente desde el psicoanálisis, donde los padres están muy acostumbrados a la otra mirada cognitivo-conductual, donde los citan, los niños se los llevan por allá y los padres ni siquiera saben qué es lo que están haciendo, qué tipo de talleres hacen. Cuando hay otra propuesta diferente de acompañamiento, para los padres es difícil asimilarla y muchas veces no tienen confianza frente a lo que se hace. Pero me parece muy lindo el espacio, por ejemplo, que logró, por ejemplo, el equipo de Élida, de poder encontrar en esas madres todos esos temas, o sea, todas esas preocupaciones en común, pero también subjetivadas en cada historia, en cada una de ellas, para poder construir cosas con ellos. O sea, me parece muy bonita esa experiencia. Gracias. Élida o María Solita, ¿quieren comentar algo? Sí, yo quisiera agradecerle a Bartira sus comentarios, porque sí, yo parto de esa pregunta en mi texto que no respondo naturalmente con mi trabajo, pero es una pregunta que plantea muy bien Iván Ruiz en el texto que propusimos para esta clase. Es verdaderamente una pregunta, creo yo, muy sugestiva. Y lo del trabajo, entre comillas, sí, porque pensaba yo cuestiones como esto, que es parte un poco del trabajo que hicimos con el grupo durante este tiempo, cómo
cómo en esa relación, si hay la transferencia, como ha dicho Gloria, pues hay casos en los que toma más tiempo, es más complejo, pero bueno, es un trabajo permanente este trabajo por la transferencia con los padres, pero bueno, se me escapó mi idea para dónde iba, eh, que era lo que quería decir. Sí, digo trabajo entre comillas porque se da, digamos, porque hay que ubicar, me parece que es muy importante ubicar ese trabajo, incluso para no excederse en donde el equipo de la institución puede, digamos, compartir con los padres o apoyar padre o madre o los padres. Estos fueron unos padres que siempre fueron juntos, por ejemplo, a los encuentros, a nuestras entrevistas. Ellos, hay otros casos que no, va el uno, va la otra, en fin. Pero, ¿cómo no, por ejemplo, asumir el equipo cuestiones que son propias realmente de la función de los padres? Esto fue una conversación y muchas vueltas con Elida. ¿Cómo es eso? Porque de alguna manera no podemos ser imprudentes en eh, hacer comentarios y sugerir cuestiones que conciernen a los padres con sus hijos, que permiten, que no permiten, que cómo asumen, cómo enfrentan. El caso de los adolescentes, este joven estaba en un momento inquietante para él y para los padres con las chicas, un encuentro con una amiga, bueno, es un tema que es muy importante de trabajar en el equipo, estos puntos donde sí, donde no, cómo, con qué prudencia, cierto, se participa con ellos en lo que es de importancia para el trabajo con el sujeto. Así que sí, esto me da la oportunidad de traer algo que discutimos mucho con Elia particularmente. Sí, sí, me encantó además el trabajo y realmente ha sido muy rico y seguimos aprendiendo y que esta pregunta de lo simbólico y cómo la función del padre es simbólica, pero ellos están en lo real. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos si ellos están en lo real eh, y pero los padres que en la mayoría están en lo simbólico, porque también puede haber padres que no, que eso también hay que tener en cuenta, eh, y que también lo conversábamos, porque hay casos de niños autistas y que los padres pueden plantear otra estructura problemática, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Y lo simbólico, si lo pensamos como padres neuróticos, ellos simbólicamente también están cuestionados, y lo que decía Bartira es importante, ese malentendido, ese cómo poder aceptar algo que no se reconocen en esos hijos. Eso es bien importante, el que no se reconozcan, entonces ahí hay algo de lo simbólico que tampoco está bien plantado, bien puesto, y que también en esa elaboración que hacen, que yo he podido ver en esta investigación que hemos hecho también, y tenemos ahí apuntes y todo sobre lo que decían las madres y las entrevistas también, cómo ellas vivenciaban el cuerpo del hijo en ellas, cómo lo podían manejar. Y ahora lo estamos viendo con estas madres que siguen en el taller, pero que por la transferencia que existe, donde los hijos ya están grandes y donde todavía tienen la problemática de qué hacen con su cuerpo, que no se bañan, que quieren ponerse cualquier ropa, que no se echan desodorante, que no les gusta ponerse zapatos, sino zapatillas. O sea, en realidad tienen muchas inquietudes. Ellas, desde lo simbólico, establecer su función, es decir, es muy entenderlos es lo que pueden hacer y eso es lo que han logrado, entender que no se les puede presionar, que no se les puede sino sugerir o facilitar o acompañar como partners y eso es algo que se les ha llevado tiempo, que no es fácil
hacer. Y en la práctica privada también, o sea que yo le decía también a María Solita, en la práctica privada también vemos a los padres que tenemos que hacer transferencia con ellos en la práctica privada, porque si no hacemos transferencia con los padres, si no los citamos y si no ven el trabajo, se los llevan. Apenas hay unos signos de que están mejorando, se los llevan. Eso es un problema con los niños y los autistas, porque ellos no son los que puedan acceder, sino es que los llevan, ¿no? Muchas veces, ¿no? Muy pocos son los que pueden ir y decir quiero una sesión, quiero, ¿no? Entonces ese es un problema que se debe tratar como si fueran niños, en el sentido de un tratamiento de psicoanálisis con niños, porque tenemos que tener a los padres presentes, y eso es importante para hacer el trabajo. Y por eso es que permaneció el taller de adolescentes, porque las madres pudieron ver cerca de ellos. Por ejemplo, les cuento una anécdota en que se me ocurrió plantearles al equipo, ¿por qué no hacemos que hagan bocaditos? Porque sabíamos que nadie hacía nada, todos se lo hacían. Entonces, que hagan bocaditos y que unten unas tapitas con marja blanco y les echen un azúcar impalpable, y se podían armar, y entonces tenían guantes, todo para hacerlos, y ellos hacen, y les van a invitarle a las madres, menos uno, que él no se quiso poner guantes y se los comió todos. Y no se ensució, agarró de tal forma los hizo y se los comió todos, pero no le dio nada a las madres. Pero cada uno respetábamos sus diferencias y cómo cada uno se posicionaba, pero un grupo sí pedía un azafate y llevaba y les invitaba a las madres lo que ellos hacían. Y así comenzaron a valerse por sí mismos, y en su casa comenzar a atender su cama, a limpiar, porque las madres no se separaban de los hijos y los hijos no se separaban de las madres. Y entonces el hecho de que les pusiéramos un taller hizo que ellas ya no estuvieran pendientes de los hijos, pero sí podían escuchar cuando se reían y decían, se están riendo, ellos no se ríen nunca, o les han tomado fotos y se han dejado. O sea, había cosas que les sorprendía, y eso es lo que hizo Lazo. Y eso, entonces, yo pienso que es importante lo que dice Iván, lo que dice Guy Poblón y todos los que trabajan en la práctica entre varios, que hay que mostrarles de alguna forma lo que se hace con sus hijos. Es la garantía de que se queden, de que nos los dejen, de que confíen en nosotros y consientan. Bueno, Raquel, que estás por ahí, gracias, Elida. A ver, está Raquel, adelante. Quería felicitarles por el trabajo, un trabajo bastante duro con sujetos autistas y sobre todo con los padres que vienen muy sufridos, digamos, ¿no? Y importante pensar este trabajo con los padres en dos lugares que nos enseña Bayo, yo creo, Virginio, y que él habla de la necesidad de trabajar los padres como sujetos para que puedan hacer el duelo de los ideales, y trabajar los padres con el lugar de gran otro para que puedan estar para los hijos como un otro regulado, como dijeron vosotros, ¿no? Y trajeron el ejemplo de una madre en sufrimiento, en dificultad, y que este niño sale de la posición de no se responsabilizar por su vida, y ahí empieza algo, ¿no? Como en el taller de adolescentes, lo que estás hablando, Elida, es fantástico. Como el trabajo con las madres pudo hacer con que pudieran dejar sus hijos responsabilizar por la propia vida, ¿no? Y es importante porque van a morir, como dice Bartira muchas y muchas veces,
y hay que hacer con que puedan ser autónomos y puedan se cuidar en la vida, ¿no? Entonces, en fin, es eso. Gracias, Raquel. Me parece importante desde el inicio, cuando Élida hizo su elaboración, nombró transferencia con el psicoanálisis y que somos interlocutores válidos, ¿sí? Me quedé pensando con esa frase desde el inicio, pero es transferencia con el psicoanálisis, porque pueden tener otros espacios y otros lugares. Pero ahora que Raquel dice que vean el otro, que hagan el duelo, o sea, son conceptos psicoanalíticos, o cuando ahora María Solita o Élida decían, también en la película, el hermano que dice, me canso de ser el objeto de mi hermano, como desde el psicoanálisis hay esa mirada para acompañar a ese muchacho, para que vea que entonces ese simbólico no es el simbólico nuestro, sino que de alguna manera con algo real se relaciona y con eso que le hace signo hace lazo. Y entonces todo el recorrido de la transmisión que nos hicieron me permitió responderme a mí, transferencia con el psicoanálisis y que somos interlocutores válidos, sí. Y sí, porque al final mostraron el testimonio de esas mamás y ellas logran hablar desde el psicoanálisis, porque parecía un grupo de apoyo, estaban muy contentas, muy reunidas, eso fue, pero dijeron cositas ahí de que les permitía, esto que también dijeron, es con la singularidad de este hijo, esto del psicoanálisis, o sea, en la particularidad de esos testimonios muestran cómo rescataron a su hijo y no colocarlo y mirarlo desde la dificultad o desde el ideal. O sea, me parece que todo el recorrido por lo menos me permitió responderme a eso, la transferencia con el psicoanálisis. Y por eso puede ser cualquiera en el entre varios, que somos interlocutores válidos, puede ser cualquiera, porque no se queda la transferencia a alguien, es que necesito es a alguien, no, es el entre varios. Entonces me respondieron ustedes a esa frase que había colocado ahí con los testimonios, que me parece muy bello. Me queda una pregunta, María Solita, con el caso, porque este papá y esta mamá muestran como cada uno, previo al psicoanálisis, estaban trabajando, no había malentendido por lo menos en pelear mucho, yo no sé qué cantidad de problemáticas también se encuentran en estas familias, pero ellos como que cada uno iba siendo partener de su muchacho y cada uno iba ahí como acompañándolo en el interés específico, pero son conceptos ya nuestros, pero de Maleval, pero ellos ya desde antes. Entonces cuando empiezan ustedes a acompañar este trabajo, esa transferencia y ese partener, o sea, ampliar un poquitico, un detallito ahí porque me parece que ellos ya venían casi que previos acompañando. Sé que vamos terminando ya, que ya la noche nos cogió, pero ahí ellos venían ya previos y se quedaron con ustedes a trabajar, pero ¿qué fue lo que instauró a consentir? Y cerramos ya enseguidita, que ya nos va cogiendo aquí, pero me parece muy importante. Están escribiendo y no puedo mirar lo que están escribiendo, Miguel. Si Se puedes están después despidiendo, decir creo. despidiendo, bueno, pero si hay algún aporte ahí, bueno, María Pues, Solita. pues yo te agradezco la pregunta y el comentario, porque ha sido un tema en el equipo, la transferencia de los padres, ¿con quién? ¿No? Y voy a responder así, el trabajo ha sido de discutir mucho en el equipo la transferencia con borde, con la institución. Eso, cuando hay la oportunidad de, pues por supuesto, nombrar cuál es que nos orienta el psicoanálisis y demás, por supuesto. Pero digamos que esto ha pasado por la reflexión del equipo. El equipo. ¿Dónde poner la transferencia? Con la institución. Tú señalas algo que es una muy buena pregunta, entre otras cosas. Me parece interesante. ¿Había alguna transferencia previa, diría yo, anterior a la demanda, que es donde yo parto mi viñeta? Lo primero es que ellos, los padres, sobre todo la madre,
llegan a la experiencia, voy a llamar inaugural de Borde Bogotá con Iván Ruiz en diciembre. M estuvo allí y yo creo que ya venía alguna transferencia seguramente de los padres con este tipo de propuesta de trabajo, digamos, a través de un miembro de Borde Bogotá. Pero ya es en la experiencia que algo instala, creo yo, un interés de los padres en luego ya demandar directamente a Borde, pedir un acompañamiento porque se exacerban estos momentos para M, que se inicia con esos dos episodios, digamos, en la vida escolar y familiar de M, porque está en un momento realmente fuerte para él, se le desarman, está en un momento de impasse serio, y de eso pudimos darnos cuenta y trabajar en diciembre. Entonces, respecto a la pregunta, fíjate que no tuvimos que hablar del psicoanálisis durante la experiencia con Iván Ruiz, pero sí de qué hacemos, de cómo lo entendemos, cómo lo pensamos, Sí, sí, muy bien. ¿no? Esto ha sido materia como de trabajo en Borde Bogotá. Sí. Claro, y aquí también nos lo transmiten, por eso arranqué con eso, transferencia al psicoanálisis y que somos interlocutores, lo escribí válidos, porque también hay transferencia, ellos van a terapeutas, van a LPS, van a muchas partes y también tienen transferencia, pero ¿qué es lo que les hace ahí eso? Y terminaron diciendo él a lo singular, es el concepto psicoanalítico y van los testimonios, da cuenta de ello. María Isabel está por ahí, entonces adelante María. Sí, me disculpan que me despedí rápidamente, pero fue que hice un clic ahí que no estaba esperando. Bueno, el punto es que ahorita que se preguntan hacia quién hacen transferencia estos chicos o las familias, de todas maneras en el texto que nos pasaron de Guy Oblón. Sí. Oblón, me pareció leer, pues si lo leí bien, de que se trataba que de alguna manera se pudiera restituir ese lugar de sujeto supuesto saber a los padres. O sea, darles un lugar, concederles como la oportunidad de que puedan aportar ese saber que tienen, pues de la experiencia de haber convivido con estos chicos desde siempre. Pero yo diría, eso no lo hace una institución. Pues claro que en la institución está, pero en la institución trabajan analistas que en algún momento con su presencia tienen que encarnar eso. Pues no es pues la institución Bordes, sí, la institución Bordes ha permitido un anudamiento, un trabajo y eso, pero el trabajo en último término pues lo realiza la presencia real de un analista que con su intervención, con su acto, con su trabajo, permite esa restitución, o sea, esa posibilidad de que esos padres ahí participen de la buena manera, pues dijéramos, de una manera que puedan sentirse incluidos, pues que se les considere, o sea, padres pues hace poquito leía yo en ese seminario RSI, el padre merecedor del respeto, del amor será, bueno, respeto y amor, o sea, tratar a esos padres como que con el debido respeto, dijéramos, o sea, pero lo decía Guy Poblon. Sí, el saber. Restituirles ese lugar de saber. supuesto saber. El saber que tienen, que ellos, lo dice Paulona, y es cierto, que ellos a veces no leen que tienen ese saber. Exacto. Y de los que acompañan, pues también saber que no tienen ese saber, pero que es conjuntamente en esa conversación que se va
leyendo algo de ese saber del chico, sí, de lo que están ahí. Pero es conjuntamente, por eso es la frase que trajeron, la transferencia de que somos interlocutores, vuelvo a la frase, transferencia con el psicoanálisis y que somos interlocutores válidos, me gustó mucho. Yo agregaría a lo que dice Luz, ¿cómo lo dice Bayo? Él dice fundar a los padres, o sea, en los momentos para entrar en relación desde la institución, primero el sujeto, el autista, observarlo. Segundo, y no menos importante, fundar a los padres, dice él, como sujetos, que es eso que estás señalando. Es decir, que sea su saber el que se ponga en primer plano, su saber sobre su hijo. Y por su parte, entonces, la institución, sus intervinientes, equipo, se borre en relación con ostentar algún saber. Más bien, otorgue el lugar del saber a los padres. Eso es, como entiendo, fundar a los padres como sujetos en esta relación para que pueda haber el trabajo de la institución. Bueno, Valtira, María, ibas una palabrita más. Okay. Dale, Valtira. Sí. Porque esto que María Solita habló, nos habló que restituir el lugar, la voz, la autoridad del padre junto a sus hijos es para nosotros, para todos nosotros que es la diferencia fundamental entre psicoanálisis y las TCCs, terapia cognitivo-conductual, en relación a los padres, porque en las TCCs los padres son útiles, no tienen cualquier saber respecto de sus hijos, no importa. Tienen que ayudar a seguir con el método, con el protocolo, con las cosas, pero no pueden poner algo de sí mismos, del saber que tienen de sus hijos en lo que se pasa, en lo que se trata en sus hijos. Cuando el psicoanálisis convoca a los padres a estar con su saber sobre sus hijos, eso hace una gran diferencia, yo creo. Es lo que vamos. Yo creo. Es la experiencia y es lo que vamos a poder ver también en el video, de verificar todo lo que hemos venido conversando hoy. Yo creo que va a ser muy bien, porque vamos a pasar a ver ese trabajo de Valtira y Raquel, con ese trabajo que hacen allá, es con los padres, con profesores, pero verificando estos conceptos que hoy muy bellamente nos trajeron Élida y María Solita y nos pusieron a trabajar. No nos dio el tiempo como para seguir provocando, pero creo que nuestro próximo encuentro, que les repito, 10 de octubre, en donde estaremos pues dando gracias a que Raquel y Valtira nos van a compartir ese trabajo que tienen se llama Programa de Investigación de Psicoanálisis sobre el Autismo, sí, que lo han escuchado, porque es un trabajo que lleva muchos años y que vamos a poder con ellas conversar y verificar todo esto que hemos venido hablando hoy, los conceptos, pues es mirando ese trabajo que vienen haciendo con los conceptos, así como Élida nos mostró que esos papás al final estaban hablando casi que desde verificando la singularidad, verificando lo que les aportaba desde el psicoanálisis, no un grupo de apoyo ni un grupo de todos iguales, sino rescatándose con el saber que vienen hablando también aquí hoy, que nos transmiten de qué saber se trata, cómo rescatarlo y cuál es la diferencia entre TCC y el psicoanálisis. Darle las gracias a Élida y a María Solita por la provocación, la transmisión, las enseñanzas
Y de nuevo recordarles, nuestro próximo y final encuentro es el 10 de octubre. Como es un cierre de lo grato que ha sido todo este trabajo, vamos a llevar o la caipiriña o el vinito o alguna cosa para disfrutarnos el video y hacer una conversación grata con intercambios con ellas de lo que este recorrido nos provoque. Así que están todos bienvenidos, lo vamos a ampliar, quienes quieran pueden invitar a otras personas, amigos, hace parte como de hacer extensiva la batalla del autismo, como ellas mismas lo van a mostrar, que fue la provocación para ellas y de que esto haga lazos para el ESIAC, pero también para ellas, y esto es un lazo que verifica cómo nos vamos ampliando en esta batalla. Bueno, y gracias y nos vemos el 10 de octubre. Gracias. Muy bien. Gracias, chao. Gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Un abrazo. Chao.